Bueno, vamos a continuar con el emergencias ginecológicas en el capítulo 24. Dice así la introducción. La diferencia más obvia entre hombres y mujeres, ¿ok? Es la diferencia más obvia. Obvia. Por favor. Solamente existen dos sexos. El resto son 50.000 clares de... En fin. Es que las mujeres están específicamente diseñadas para concebir y dar a luz. Solamente las mujeres pueden dar eso, ¿ok? Esta diferencia las hace susceptibles a muchas afecciones que no ocurren en hombres. Este capítulo examina algunas de estas condiciones. La anatomía de la mujer se analiza primero seguido de las condiciones que pueden encontrarse. En el ámbito prehospitalario se revisan las causas del sangrado vaginal y se abordan las preocupaciones de salud específicas de las personas muy jóvenes y de las mayores. Se abordan los principios del tratamiento de una mujer que ha sido víctima de agresión. Obvio. Así como reconocer el uso potencial de la fecha de la... También se discuten los medicamentos. Ok, entonces dice así, anatomía y fisiología. El sistema reproductivo femenino incluye estructuras internas y externas. Los genitales femeninos externos consisten en la abertura vaginal justo posterior a la abertura uretral, como lo muestra la imagen aquí, que estos son el perineo, el ano, el orificio vaginal, la uretra, el labio mayor y los labios menores. Ok. Entonces, los labios mayores y los labios menores. Los labios mayores son labios carnosos externos cubiertos de vello púbico que protegen la vagina. Y los labios menores son carnosos internos desprovistos de vello púbico que protegen la vagina. Son pliegues de tejido que rodean las aberturas uretral y vaginal. En la parte anterior final de los labios se encuentran el clítoris y en el posterior el final es el ano. El perineo, que es el área de la piel entre la vagina y el ano, es el área de tejido entre la vagina y el ano. Los labios son extremadamente vasculares y pueden lesionarse, pero debido a su ubicación rara vez se dañan excepto en casos de abuso. En términos de estructuras internas, los ovarios son el principal órgano reproductor femenino. El ovario se encuentra en cada lado de la parte inferior del abdomen y producen óvulos, huevo o si es fertilizado se desarrolla en él un feto. Las trompas de falopio conectan cada ovario al útero. Son los conductos que conectan cada ovario con el útero y son el lugar principal de la fertilización del óvulo. El útero es el órgano muscular donde crece el feto, también llamado útero, responsable de las contracciones durante el parto. El órgano muscular donde se encuentra y crece durante el embarazo, la porción más estrecha del útero. El cuello uterino se abre hacia la vagina. La vagina es la cavidad más externa del sistema reproductivo de la mujer y forma la parte inferior del canal del parto. La vagina es la cavidad más externa. Sí, porque está la vagina, la cervix, el útero, los ovarios y las trompas de falopio. Cuando una mujer llega a la pubertad comienza a ovular y experimentar la menstruación. La ovulación dice que es el proceso por el cual el óvulo se libera de un folículo. Es el ciclo en donde se libera el óvulo. El inicio de la menstruación se llama menarquia. ¿Menarquia? La menarquia es el primer ciclo menstrual o inicio del primer sangrado menstrual en las mujeres
y suele ocurrir entre los 11 y los 16 años, aunque puede ocurrir antes o después. Cualquier mujer que haya alcanzado la menarquia es capaz de quedar embarazada. ¡Wow! Las mujeres continúan experimentando el ciclo de ovulación y la menstruación hasta que llega la menopausia. ¿Y qué es la menopausia? Es el cese de la menstruación, típicamente en la cuarta o quinta década de la vida, que marca el final de la actividad menstrual. Las mujeres alcanzan la menopausia en edades muy variables, pero comúnmente ocurre alrededor de los 50 años. Cada ovario produce un óvulo durante cada ciclo menstrual, aunque no necesariamente un patrón ordenado que se altera entre cada ovario y lo libera en la trompa de falopio. Algunas mujeres experimentan calambres leves durante la ovulación, cuando se libera un óvulo. El dolor a veces se describe como un dolor sordo en un lado de la parte inferior del abdomen. De la calidad y la gravedad del dolor varían para cada mujer. Comienza el proceso de fecundación en la vagina, donde se depositan los espermatozoides. El pene masculino en el tracto reproductivo femenino. Los espermatozoides pasan a través del cuello uterino, el útero, eventualmente hasta las trompas de falopio. A medida que el óvulo desciende lentamente por la trompa de falopio, los espermatozoides que ascienden por ella pueden rodearlo. Uno de ellos lo fecunda. Cuando un óvulo es fecundado en la trompa de falopio, el desarrollo del embrión viaja. Cuando un óvulo es fecundado en la trompa de falopio, el embrión viaja hacia el útero para su desarrollo, donde el revestimiento de las paredes del útero se ha llenado de sangre en anticipación de recibir un óvulo fecundado. Aquí el embrión se adhiere a una pared uterina y continúa creciendo. De hecho, anoche vi un video con mi esposa, espermatozoide fecundando un óvulo y sale luz. Hay un video de eso. ¿Será este? Ojalá. No se van a dejar ver. Que este es el momento en el que donde el óvulo y se endurece. Y en ese momento es donde el óvulo se pone duro alrededor para que ningún otro espermatozoide pueda ingresar. Y dicen, y yo confío en eso, que eso es así, que cuando se genera esta luz es cuando el alma llega a ese ser, porque son dos seres independientes, el óvulo y el espermatozoide, pero cuando se fecunda se hace la luz. Increíble, ¿no? Ok. Y ese es el milagro de la vida. Si el óvulo no es fecundado en la trompa de falopio, continúa viajando hacia el útero. Cuando la fecundación no se ha producido en un plazo de unos 14 días, ovulación, claro, esa retraducción siempre es muy rara. El revestimiento del útero comienza a separarse y se produce la menstruación. El flujo menstrual consiste en sangre del revestimiento separado del útero. El útero, y dura aproximadamente una semana. Las hormonas de la hembra se producen principalmente en los ovarios y controlan el proceso de ovulación y la menstruación. Inteligencia callejera. El inicio de la menarquia para las niñas puede ser un evento emocional y físicamente perturbador. No es raro de que este evento esté precedido por cólicos dolorosos que pueden ser malinterpretados por la niña que aún no ha tenido la menstruación. La mayoría de las niñas han aprendido sobre el proceso menstrual de sus padres o en clases de salud en la escuela, pero algunas aún no están preparadas cuando ocurre. Las niñas que han llevado una vida protegida,
que han llevado una vida protegida o que no tienen una madre en casa, es más probable que se sorprendan con la llegada de la menstruación. Los padres también pueden estar en negación, insistiendo en que su pequeña hija es demasiado joven para estar experimentando la menstruación. Abordar al paciente y a sus padres de la manera más profesional posible. Comprenda sus preocupaciones. Si necesita transporte por alguna razón, considere contratar a una mujer. Pues no sé, eso como que no queda como bien. Ok, ya entendí. Comprenda sus preocupaciones. Si necesita transporte por alguna razón, considere llevar una EMT mujer, un miembro femenino de la familia que acompañará a la paciente. Fisiopatología. Las causas de las urgencias ginecológicas son variadas y abarcan desde las enfermedades de transmisión sexual hasta traumatismos. Es fundamental reconocer y tratar adecuadamente a las pacientes con cualquier tipo de dolor abdominal o pélvico y considerar los problemas que podrían poner en peligro la vida. Enfermedad inflamatoria pélvica. La enfermedad inflamatoria pélvica, identificador del proceso. A ver, un momentico. Pelvic Inflammatory Disease, que es PID. Es una infección de las trompas de falopio y los tejidos circundantes a la pelvis. Entonces, es una infección de los órganos reproductores femeninos superiores, específicamente el útero, ovarios y trompas de falopio, que ocurre casi exclusivamente en mujeres sexualmente activas. Los organismos causantes de enfermedades entran en la vagina durante la actividad sexual y migran a través de la abertura del cuello uterino y dentro de la actividad uterina. La infección puede luego expandirse a las trompas de falopio y puede causar cicatrices. Entonces, es una infección en los órganos reproductores femeninos, ya, superiores. O sea, entonces está hablando de las trompas de falopio, porque si son las superiores, me imagino que debe hablar siempre, obviamente, después de la cervix. Especialmente en el útero, ovarios y trompas de falopio, obviamente, que ocurre casi exclusivamente en mujeres sexualmente activas. Que ocurre casi exclusivamente en mujeres sexualmente activas. Los organismos causantes de enfermedades entran en la vagina durante la actividad sexual y migran a través de la abertura del cuello uterino y dentro de la cavidad uterina. La infección puede luego expandirse a las trompas de falopio y puede causar cicatrices que pueden aumentar el riesgo de enfermedades potencialmente mortales como embarazo ectópico o esterilidad. Si los ovarios se ven afectados, puede conducir al desarrollo de un absceso. Si los ovarios se ven afectados, puede conducir al desarrollo de un absceso potencialmente mortal, aunque el identificador del proceso en sí mismo rara vez representa una amenaza para la vida, pero puede conducir a un embarazo ectópico, y eso en inglés se dice ectopic pregnancy. Entonces, venga, porque yo no he señalado nada. Esto lo va a señalar. Entonces, el cuello uterino vea pues. Entonces, pero puede conducir a un embarazo ectópico o un absceso que puede causar la muerte. Miércoles. Embarazo ectópicos, eso sí es terrible. Embarazo ectópico es un embarazo que se desarrolla fuera del útero. La mayoría de las veces en la trompa, la mayoría de las veces en la trompa de falopio.
La presentación más común o el signo más común del identificador del proceso es un dolor abdominal bajo generalizado. Otros signos y síntomas incluyen flujo vaginal anormal, a menudo maloliente, a menudo del dolor durante las relaciones sexuales. Aumento del dolor durante las relaciones sexuales, fiebre, malestar general, náuseas y vómitos. Ok, estos son los síntomas. Estos son, lo voy a poner de azul, que son los síntomas. Factores de riesgo asociados como identificador del proceso, como el pelvic inflammatory disease, incluyen tener múltiples parejas sexuales y o una pareja que ha tenido relaciones sexuales con varias personas, tiene una enfermedad de transmisión sexual no tratada, tiene antecedentes de enfermedad inflamatoria pélvica, ser sexualmente activa, ser menor de 26 años, realizarse muchas duchas vaginales y usar un dispositivo intrauterino como método anticonceptivo. No entendí. Factores de riesgo asociados a la enfermedad inflamatoria pélvica, pelvic inflammatory disease. Pelvic inflammatory disease, ok. Factores de riesgo asociados al pelvic inflammatory disease incluyen tener múltiples parejas sexuales, una pareja que ha tenido relaciones sexuales con varias personas, tiene una enfermedad de transmisión sexual no tratada, tiene antecedentes del pelvic inflammatory disease, ser sexualmente activa, ser menor de 26 años, realizarse duchas vaginales y usar un dispositivo intrauterino como método anticonceptivo. Usar un dispositivo intrauterino como la T de cobre, diría yo. Poblaciones especiales. La menopausia es el cese permanente del ciclo menstrual de la mujer. El proceso de menopausia es complicado. Como la menopausia, a medida que se acerca el momento, los periodos menstruales pueden volverse irregulares y variar en gravedad. No es raro que las mujeres en esta etapa continúen teniendo periodos menstruales irregulares durante varios meses o incluso un año a medida que avanza el proceso. Es importante reconocer que durante este periodo aún es posible que las mujeres queden embarazadas. ¿Así? Reconocer que durante este periodo aún es posible que las mujeres pueden quedar embarazadas. Si una mujer y su pareja ya no usan métodos anticonceptivos porque creen que no pueden quedar embarazadas, podrían en negación al detectar signos del embarazo. O sea, podrían entrar en negación en detectar signos de embarazo. Trate a las pacientes con compasión y tranquilícelas, pero también trátalas para que un médico las examine y determine si esto es otra causa como un tumor o un quiste que está causando el problema. Quiero hacer una pregunta aquí rápido a Google. ¿Puede una mujer de 60 años quedar embarazada? Dice así: no, una mujer de 60 años no puede quedar embarazada de forma natural. El embarazo natural no es posible después de la menopausia, que suele ocurrir alrededor de los 50 años. Sin embargo, a través de las técnicas de reproducción asistida como la fecundación in vitro con óvulos donados, sí es posible. Ok. Bueno, pues porque dice... bueno, esto es lo que quería mirar. Riesgos. Aunque es posible el embarazo con técnicas de reproducción asistida, las mujeres mayores tienen mayor riesgo de complicaciones durante el embarazo, como diabetes gestacional, hipertensión y parto prematuro. Consideraciones éticas y sociales. Además de los riesgos médicos, existen consideraciones éticas y sociales sobre la edad materna y la capacidad para criar un hijo. Bueno, eso sí es verdad. Embarazo natural imposible. Después de la menopausia hay otros óvulos disponibles para ser fertilizados, pero que el embarazo natural es imposible. La reproducción asistida, la fecundación in vitro con óvulos donados permite que una mujer lleve un embarazo a término, aunque no haya producido óvulos propios. La menopausia, bueno, ya lo vimos, pero no podría. Bueno, no una mujer.
A ver, alrededor de los 47 y 48 años aproximadamente, aunque puede una mujer de 60 años quedar embarazada de forma natural, alrededor de los 47 y 48 años aproximadamente, aunque las varía con cada mujer, comienza la menopausia y entonces no es posible quedarse embarazada de manera natural. Aunque sí es posible el embarazo durante la menopausia a través de técnicas de reproducción asistida. O sea, no, sí y no. Sí porque podría por métodos asistidos y no porque naturalmente no podría. Ok. Enfermedades de transmisión sexual. Las enfermedades de transmisión sexual pueden derivar en afecciones más graves. Por ejemplo, si no se tratan, una de las palabras que más me gusta decir que es la gonorrea y la clamidia a menudo progresan al ay, necesito ver las pinches siglas. Disease, no, infección, pucha, disease, eso sí me acuerdo. Pucha, ¿por qué se me complica? Adiós. Pelvic inflammatory disease. Yo sí sabía que era con P, pero era pelvic, pero lo dudé en mi mente. Listo. Entonces, enfermedades de transmisión sexual. Las enfermedades de transmisión sexual pueden derivar en afecciones más graves. Por ejemplo, si no se tratan esas dos enfermedades que ya dije, que es la gonorrea y la clamidia, a menudo progresan al pelvic inflammatory disease. Poblaciones especiales. Su diagnóstico diferencial debe incluir enfermedades de transmisión sexual, incluso si su paciente es mayor. Los adultos mayores mantienen su actividad sexual hasta los 70 años y a menudo incluso después. Vea pues, la incidencia de enfermedades de transmisión sexual está aumentando en pacientes mayores de 65 años y está superando el aumento en la población general. Wow. La clamidia es causada por la bacteria Clamidia trachomatis. Es una enfermedad de transmisión sexual causada por la bacteria Clamidia trachomatis. Según el CDC, la clamidia actualmente es la enfermedad de transmisión sexual más común la transmisión sexual más común es la enfermedad de transmisión sexual más común reportada, ahora sí, en Estados Unidos, aunque los síntomas de clamidia por lo general son leves o están ausentes. Algunas mujeres pueden presentar dolor abdominal bajo, dolor lumbar, náuseas, fiebre, dolor durante las relaciones sexuales y o sangrado. Este periodo y sangrado entre periodos menstruales. Ok. Entonces venga, señalo esto. Entonces viene así. La clamidia es causada por esta bacteria y sus síntomas son algunas mujeres reportan dolor abdominal bajo, lower back pain, dolor en la espalda baja, náuseas, fiebre, dolor durante la relación sexual y sangrado en los periodos menstruales. Ok. La clamidia es una infección en el cuello uterino o en la cervix. Puede propagarse al recto, no digas, lo que provoca dolor rectal, secreción o sangrado. Si no se trata la enfermedad, puede progresar al pelvic inflammation disease. En casos raros, la clamidia provoca artritis y puede ir acompañada de lesiones cutáneas e inflamación de los ojos y la uretra. No. En raros casos. Wow. Voy a señalar esto por si acaso. Quiero ver cómo se ve la clamidia. Ok, esta es la bacteria. Y se ve así. Oh, este es el cáncer para el cáncer de cuello uterino. Esto sí yo me acuerdo de haberlo visto.
Padre santo, pobres mujeres las que les da eso, se alcanzan a ver. Lo pueden investigar también. Miércoles, qué pesar con las mujeres que les da, o cualquiera, es que cualquier persona que una enfermedad de esas, Dios mío, los ampare y nos favorezca. Bacterial vaginosis. A ver, vaginosis bacterial diría yo. Vaginosis bacteriana. Dice que es un crecimiento excesivo de bacterias en la vagina, que caracteriza por picazón, ardor o dolor y posiblemente un flujo con olor a pescado. Ahora entiendo por qué dicen que eso huele a pescado. La vaginosis bacteriana en la vagina es la infección más común entre mujeres de 15 a 44 años, según los Centros de Control de Enfermedades, bueno, la CDC. Esta infección bacteriana es normal en la vagina y son reemplazadas por un crecimiento excesivo de otras formas bacterianas. Los síntomas pueden incluir, esto lo voy a señalar. Los síntomas pueden incluir picazón, quemadura, dolor y también puede acompañarse por fishy, foul smelling discharge. Wow. Ok. Mujeres embarazadas con vaginosis bacteriana pueden tener bebés prematuros o con bajo peso al nacer. Si no se trata, la vaginosis bacteriana puede provocar infecciones más graves o resultan en un pelvic inflammation disease. Pero entonces quiero ver vaginosis bacteriana. Vaginosis bacteriana. Es una condición común en la que hay un desequilibrio de la flora vaginal, donde las bacterias malas superan el número de las buenas. Ok, esta causa un flujo vaginal inusual, un olor a pescado y potencialmente una picazón o irritación. Bueno, esta está un poco más clara, esta. Lo que hace es que daña la flora vaginal. Ok, lo entiendo. Me es más claro. Me es más claro. La vaginosis bacteriana lo que hace es dañar la flora vaginal. Es como cuando te dicen que se daña la flora intestinal. Algo así. Ok, entonces viene la gonorrea. Es dice que es una enfermedad de transmisión sexual causada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae. Ok, causada por la gonorrea. Es una bacteria que puede crecer y multiplicar rápidamente en las áreas cálidas y húmedas del tracto reproductivo, incluidas la del cuello uterino, útero y trompas de falopio, en mujeres y en la uretra, en mujeres y hombres. Ok, en los hombres es en la uretra y también puede haber en la uretra en las mujeres. Qué interesante. Pero qué terrible. Vamos a buscar cómo se ve la gonorrea. Es una enfermedad de transmisión sexual, un ETS, causada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae. Se transmite principalmente a través del contacto sexual vaginal, anal u oral. Si no se trata, la gonorrea puede provocar complicaciones graves en hombres y mujeres, incluyendo esterilidad. La gonorrea. ¿Y cómo se...? Bueno, este es el flujo de lo que habla. Sí, yo vi eso.
Pueden haber malformaciones de los bebés, eso sí lo sé. Ok, en los bebés los ojitos pueden tener cositas. Si hay de sexo oral, pues se van a inflamar, van a caer infecciones en la boca, en el cuello uterino y en la uretra en el hombre puede secretar alguna especie de una secreción blanca. ¿Cómo es que? Ay, ahora se me olvidó. No puedo mirar. Una infección. Eso se llama Dios. Pus se llama. Wow. La bacteria también puede crecer en la boca, la garganta y los ojos y el ano. Los síntomas que generalmente son graves en hombres y que las mujeres parecen aproximadamente de 2 a 10 días después de la exposición. A ver, yo una cosa. Ok. Generalmente son más graves en hombres que en las mujeres. Aparecen aproximadamente de 2 a 10 días después de la exposición de las mujeres. Pueden infectarse con gonolea durante meses, pero no tener ningún síntoma o solo los síntomas leves hasta que la infección se ha propagado a otras partes del sistema reproductivo. Cuando aparecen los síntomas en las mujeres generalmente se presentan como dolor al orinar, con ardor o picazón asociados, flujo vaginal amarillento o sanguinolento. Ok, como dolor al orinar, con ardor y picazón asociados, flujo vaginal amarillento o sanguinolento, o sea que puede venir acompañado de sangre, y amarillo por la secreción. Generalmente con mal olor y sangre asociada con las relaciones sexuales vaginales. Las infecciones, bueno, esto sí lo va a señalar. Yo qué hice, volví a señalarlo en amarillo, en español, no puedo creer. Ah, no. La bacteria también puede crecer en la boca, garganta y ojos en el ano. Los síntomas generalmente son más graves en hombres que en mujeres. Bueno, entonces, the bacteria no can grow the mouth, throat, and eyes, and anus. Síntomas generalmente se el dolor. Los síntomas solamente en mild ones until the infection has spread to other parts to the reproductive system. Cuando los síntomas, ¿cómo es que llama eso? Padre Santo, por favor. Materia, por fin, o secreción. Las mujeres generalmente, cuando aparecen los síntomas en las mujeres, generalmente se presentan como dolor al orinar, con ardor o picazón asociados, flujo vaginal amarillento y o vaginolento, generalmente con mal olor y sangre asociada con las glandes sexuales y sangre asociada con las relaciones sexuales vaginales. Las infecciones son más graves, pueden presentarse con ciclos y dolor abdominal, náuseas, vómitos y sangrado intermenstrual. Estos síntomas indican que la infección ha progresado al pelvic inflammation disease. Las infecciones, que sería enfermedad infecciosa de la pelvis. El sangrado intermenstrual. Estos síntomas indican que la infección ha progresado al identificar del proceso. Al identificar del proceso no, es al
pelvic inflammatory disease. Las infecciones rectales generalmente se presentan con secreción anal, miércoles, y picazón. O sea que si te pica el asterisco, ya sabes, puede ser una causa. Y ocasionalmente movimientos intestinales dolorosos con manchas de sangre en las heces. O sea, cuando haces popó, para que sepas cómo se ve la sangre, se pone negra en las heces, porque la sangre tiene hierro, es por esa razón. Y picazón, ocasionalmente movimientos intestinales dolorosos con manchas de sangre en las heces. La infección en la garganta, para lo cual el sexo es el factor introductorio, y cual el oral. Generalmente resulta en síntomas leves que consisten en dolor y dificultad para tragar, dolor de garganta, hinchazón en las glándulas linfáticas y fiebre. También puede haber dolor de cabeza y congestión nasal. Si la infección no se trata, la bacteria puede ingresar al torrente sanguíneo y propagarse a otras partes del cuerpo, incluido el cerebro. Miércoles. Entonces, sangrado vaginal. Sangrado vaginal. Dice que es porque el sangrado menstrual ocurre mensualmente en la mayoría de las mujeres. El sangrado vaginal debido a otras cosas puede pasar desapercibido inicialmente. Algunas posibles causas del sangrado vaginal incluyen la menstruación anormal, traumatismo vaginal, embarazo ectópico. Ok. Bueno, aborto espontáneo, pólipos cervicales y cáncer. El traumatismo de los genitales internos femeninos por cualquier causa que no sea la penetración vaginal es poco común porque estos órganos se encuentran profunda dentro de la pelvis. Lesiones en la vagina y en los genitales externos son dolorosos y graves debido a la gran cantidad de nervios de vasos sanguíneos en esta área. Por el contrario, el sangrado interno por pólipos o cáncer, aunque también es grave, puede ser relativamente indoloro. Wow. El embarazo ectópico y el aborto espontáneo son dos condiciones que pueden causar sangrados vaginales en mujeres. Pues, obviamente. Ahora sí, ponemos a ver. El sangrado vaginal en mujeres. Tempranas en el embarazo que puede que no se den cuenta están embarazadas. Estas afecciones potencialmente mortales están cubiertas en el capítulo 34. Obstetricia y atención neonatal. Todos los casos de sangrado vaginal deben tomarse en serio y la paciente debe ser evaluada por un médico para el examen ginecológico por completo. Entonces, porque el sangrado menstrual ocurre mensualmente, en la mayoría de las mujeres el sangrado vaginal debido a otros casos desapareció inicialmente, algunas posibles causas. Ok. Menstruación anormal, traumatismo vaginal y hasta cáncer. Entonces, esta parte hasta aquí vamos a poner en amarillo y esta parte hasta aquí en azul. En azul. Ok. Increíble. Vamos a ver un videito pequeño. Es un audio. Address of the emergency? First South and University Street, right in the intersection. The cell phone number that you're calling from, sir? 79215. 79215. Yes, sir. Yes, ma'am. Okay, and what's the problem? Tell me what happened. Head-on collision. One person's out of the car. The other guy's bleeding from his head, but he's still in his car. They're both conscious and fine. But you might want to, you're going to definitely understand, like a couple tow trucks. Okay, my partner's getting help on the way there. I'm going to ask you a couple of questions. How many people are hurt or injured there? Well, there's two people involved. Okay, so there's possibly two patients then? Yes. Okay,
Yes. Okay. Is anybody pinned or trapped in any of the cars? I don't think so. Okay. Was anybody thrown from any of the vehicles? No, ma'am. Was everybody appear completely awake? Yes. And you said the one guy was bleeding from his head? Yeah, he's bleeding from his head. Okay. From about the frontal bone. Okay. All right. Well, I've been talking to you. My partner's been getting help on the way there, okay? Are you still on the scene then? Yes. Okay. Do we have a clean cloth or a towel that we can use to, Do you have a towel, ma'am? Well, one lady's a nurse that was in the accident, I guess. She's helping the guy right now in the car. Okay. All right. Yeah, apparently it was a yellow light. They both arranged to get across. I'm with you. I understand. Okay. Just advise her then that we do have help on the way. Make sure that no one splints any of the injuries. Make sure that nobody moves them around, unless, of course, they feel like they're in danger in some way, okay? All right. But we do have help on the way for them. Okay. All right. If anything changes before we arrive there, can you give us a call back on 911? Yeah, sure thing. No problem. Okay. Thanks so much. Uh-huh. Bye-bye. Ok. Ok. Bueno, entonces el patient assessment o la evaluación del paciente. Dice que para obtener la evaluación precisa y detallada de la paciente es fundamental tratar problemas ginecológicos. Solo podrá obtener una primera impresión del problema. Sin embargo, una evaluación exhaustiva del paciente ayudará a determinar su estado si se deben tomar medidas para salvarle la vida. Esto especialmente es cierto cuando se trata del dolor abdominal. Las mujeres experimentan muchas de las mismas afecciones que causan dolor abdominal en los hombres. Por ejemplo, úlceras y apendicitis. Además, existen numerosas causas ginecológicas de dolor abdominal. Un antiguo axioma médico afirma que no considere una causa ginecológica en una mujer en edad fértil que refiere dolor abdominal pasará por alto el diagnóstico al menos el 50% de las veces. Pasar por alto el diagnóstico puede ser fatal para el paciente. Wow. Entonces, vamos a señalar esto, que esto sí que me parece muy importante. Este punto. Same size up. Ok. Entonces, la evaluación de la escena. Same size up. Cada emergencia, cada llamada, incluidas las llamadas que involucran emergencias ginecológicas, comienzan con una evaluación exhaustiva. La evaluación de la escena. ¿Es segura? La escena. ¿Necesitas ayuda? ¿Cuántos pacientes tiene? ¿Cuál es la naturaleza de la enfermedad? O el mecanismo de lesión, que es el NOI o el MOI. ¿Has tomado precauciones estándar? Las emergencias ginecológicas pueden ser complicadas y a veces involucran cantidades significativas de sangre y fluidos corporales contaminados con organismos que potencialmente pueden causar enfermedades transmisibles. Pilas con el PPI, ¿ok? Ya saben, guantes, máscara, gafas, todo. ¿Dónde y en qué posición se encuentra el paciente? Si se encuentran en casa, en qué condiciones se encuentran la residencia. ¿Está limpia o sucia? ¿Hay indicios de una pelea? Ya saben, si hay indicios de una pelea, llamar refuerzos, policía. ¿Hay indicios de consumo de alcohol, tabaco o drogas? ¿Vive la paciente sola o con otras personas? Toda la información que obtenga contribuirá a su evaluación del estado general de salud de la paciente y de la seguridad del lugar de los hechos. En el caso de una escena de un crimen, es posible que también se le pida que testifique en tribunal sobre las condiciones de su llegada. Su documentación debe ser precisa y exhaustiva. Involucre a las fuerzas del orden si hay algún tipo de agresión y si se sospecha de ella. En caso de agresión sexual, es importante tener una mujer EMT para proporcionar atención a la paciente, si es posible.
Así que considere llamar a una proveedora femenina lo antes posible si usted y su pareja son hombres. Ya saben. Bueno, en mi caso, siendo policía, no me gustaría tener una pareja femenina, no porque eso sea machista ni nada por el estilo, sino porque a la hora de actuar, nosotros como policías tenemos que antes salvaguardar la vida de nuestra compañera, mientras que ella no va a salvaguardar, bueno, tal vez sí lo haga, pero en la mayoría de los casos el hombre termina salvaguardando la vida de la compañera. Pero en estos casos de emergencias, por ejemplo, cuando se tenía que requisar a una a una femenina, se hacía necesario contar con una femenina para la requisa. Y en este caso se hace necesario eventualmente, por muchas razones, incluso religiosas o culturales, que una mujer sea la que trate a la otra mujer. En la mayoría de los casos, de ser posible. Nuevamente, como en capítulos pasados yo lo comentaba, como los hindús, que desafortunadamente los hindús son los que van a tener un poquito de restricción para hacer eso con la esposa, más si el que llega es hombre. A menudo el NOI, que ya saben que es el Natural of Illness, o el Mechanism of Injury, en los pacientes con emergencias ginecológicas serán comprendidos a partir de la información de despacho, como en casos de agresión sexual. En otros pacientes la naturaleza exacta de la afección no se conocerá hasta que se recopile la historia clínica. Por ejemplo, su paciente podría presentar síntomas vagos como dolor abdominal y no podrá determinar la naturaleza exacta del problema hasta que recopile más información durante la historia clínica. Evaluación primaria. La impresión general es un aspecto, ¿cómo es que se dice en inglés? General impression. Es un aspecto importante de todas las evaluaciones de pacientes. Al acercarse al paciente debe determinar rápidamente si su condición es estable o inestable. Utilice la información que le ayude a medida que avanza la evaluación. Utilice la escala AFPU para determinar el nivel de conciencia del paciente. Evaluar siempre las vías respiratorias, obviamente, siempre las vías respiratorias de inmediato y respirar de inmediato para asegurar que sean adecuadas y tratar cualquier vía respiratoria o problema respiratorio identificado según las directrices establecidas y el protocolo local. La identificación y el tratamiento de las amenazas vitales tienen prioridad sobre cualquier otra evaluación y tratamiento. Es importante evaluar cuidadosamente la circulación en todos los pacientes, palpar las pulsaciones y evaluar el color de la piel, temperatura y humedad para ayudar a identificar al paciente que podría tener pérdida de sangre, debido a que la palidez de la piel puede ser difícil de detectar. En pacientes con piel oscura, verificar la piel pálida, las membranas mucosas dentro del párpado interior o inferior, o sea, aquí en estas partes, o incluso mediante las mucosas, el llenado capilar, ya saben que son los dedos. En la observación general, el paciente puede tener un aspecto ceniciento o gris. Si ha sufrido una pérdida de sangre significativa debido a un sangrado vaginal, es posible que no preste signos evidentes de choque, pero aún puede ser hipovolémico, obviamente, porque va a perder sangre. Ay, Dios. Bueno, si el paciente tiene un pulso débil o que no presente signos evidentes de choque, pero aún puede ser hipovolémico, si el paciente tiene un pulso débil o la pulsación es rápida o tiene piel pálida, fría o es diaforético o la piel es diaforética, que el diaforético se caracteriza por su oración, diaforético, por supuesto, ligera o profusa,
Colocar al paciente en posición supina, cubrir para mantener abrigada a la paciente y se le debe trasladar al hospital más cercano y apropiado para recibir el tratamiento. La mayoría de los casos de emergencias ginecológicas no ponen en peligro la vida. Sin embargo, si hay signos de choque, si existe sangrado, se requiere un traslado rápido. Si el resto de la evaluación puede realizarse durante el traslado al hospital. Toma de historia. Comience preguntando sobre el paciente, la queja principal. O sea que ese es el... Puta, no, a ver. La queja principal, el chief complaint. El chief complaint, el chief concern. Ay, yo sé que... El motivo principal de preocupación. Ok. Pero tenga en cuenta que algunas de las preguntas que debe hacer pueden considerarse extremadamente personales. Sea comprensivo con los sentimientos del paciente y asegúrese de proteger su privacidad y su dignidad. Las emergencias ginecológicas pueden ser muy embarazosas para la paciente y muchas mujeres pueden sentirse extremadamente incómodas al hablar sobre su historial sexual. En adelante de desconocidos o incluso familiares cercanos. Un adolescente es posible que una niña quiera ocultar su historia sexual a sus padres. Para un informe de dolor abdominal, haga preguntas específicas sobre el inicio, duración, calidad y radiación. Ya sabemos eso, ¿dónde está, hombre? Que ese es el onset, ese es el OPQRST, Quality and Radiation. Y factores provocadores o aliviadores y síntomas asociados como síncope también son relevantes. El mareo, las náuseas, los vómitos y la fiebre para un informe de sangrado vaginal. Pregunte sobre su inicio, duración, cantidad, número de toallas sanitarias o tampones empapados y síntomas asociados como síncope y mareos. Obtener un historial de muestra comenzando con sus síntomas actuales. Tome nota de cualquier alergia que tenga o cualquier medicamento de venta libre o medicamentos recetados. O sea, de los que están en medicamentos. Cuando dice cualquier medicamento de venta libre, son los over the counter que son de venta libre. Me perdí. Pero ahorita entonces con el 5P. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde está? Ok, ya encontré cualquier medicamento. Ok, pero qué raro. Voy a leer este pedazo nuevamente. Para un informe de dolor abdominal, haga preguntas específicas sobre el inicio, duración, calidad y radiación. Factores provocadores o aliviadores y síntomas asociados como síncope también son relevantes. El mareo, las náuseas, vómitos y la fiebre. Para un informe de sangrado vaginal, pregunte sobre el inicio y para un sangrado vaginal. Pregunte sobre el inicio, duración, cantidad, número de toallas sanitarias o tampones empapados y síntomas asociados como el síncope y mareos. Obtener una historia del sample comenzando con los síntomas actuales. Ok.
Tome nota de cualquier alergia que tenga o cualquier medicamento de venta libre o medicamentos recetados que esté tomando, como píldoras anticonceptivas y cualquier dispositivo anticonceptivo que use. Pregunte a la paciente sobre sus afecciones médicas y específicamente sobre su último periodo menstrual. Esto ayudará a determinar si la paciente podría estar embarazada. No todas las mujeres tienen un ciclo menstrual todos los meses, lo que puede dificultar a determinar la posibilidad de embarazo. No baje la guardia descartando el embarazo como una posibilidad. Pregunte sobre la posibilidad de enfermedades de transmisión sexual y la posibilidad de embarazo. Averigüe cuándo comió o bebió por última vez y qué eventos la llevaron a llamar a los servicios médicos de emergencias. Utilice su historial de los acontecimientos. Tu queja principal, que es el chief concern. El chief complaint, el chief complaint y el chief concern, que es el motivo principal. Utilice su queja principal, sus respuestas a otras preguntas para orientar el interrogatorio. Por ejemplo, si responde que es sexualmente activa, pregunte sobre anticonceptivos y síntomas de embarazo. Si tiene sangrado vaginal, pregúntele cuántas toallas sanitarias o tampones usa por hora. Esta información puede ayudar a estimar la pérdida de sangre. Evaluación secundaria. En la evaluación secundaria puede realizar en el lugar del incidente en camino a la emergencia del departamento ED o el departamento de emergencia o en algunos casos no se realiza en lo absoluto. Si el paciente está gravemente enfermo o lesionado o el tiempo de traslado es corto, es posible que no tenga tiempo para realizar esta parte del proceso de evaluación. La evaluación secundaria pertinente y los hallazgos deben incluir signos vitales, presión arterial, la pulsación, color de piel, ortostáticos, los signos vitales, ortostáticos, signos vitales, abdomen, distensión y sensibilidad. Distensión and tenderness. Distensión y sensibilidad. Genitourinario. Sangrado visible. Neurológico. El estado mental. El examen físico de un paciente ginecológico debe ser limitado y profesional. Examine los genitales solo si es necesario para tratar a la paciente. Proteja la privacidad de la mujer durante el examen físico. Pocas mujeres se sienten cómodas con la exposición de su cuerpo. Ante una multitud de familiares, vecinos, paramédicos, policías o bomberos, limite la presencia de personal a solo el necesario para realizar las tareas necesarias. Demuestra a la paciente que la respeta defendiendo su molestia. También será un modelo a seguir para otras. Los servicios médicos de emergencia, los proveedores de servicios médicos de emergencias cuando actúan de esta manera. La población de mujeres mayores de 65 años está en aumento, aunque ya han superado la edad fértil. Muchos presentan otros problemas ginecológicos. Puede tener inquietudes específicas sobre terapia de reemplazo hormonal, un mayor riesgo de cáncer o estar sufriendo cambios físicos internos en los órganos femeninos asociados al envejecimiento. Por ejemplo, el colapso del suelo pélvico y problemas urinarios, incontinencia, se refiere a esto. Aunque estos problemas no pueden tratar en el entorno prehospitalario, realizar y registrar una evaluación exhaustiva y tratar cualquiera de las necesidades inmediatas del paciente. Inteligencia callejera. Recuerde que cuando una mujer entra en la menopausia, su cuerpo experimenta muchos cambios. Tenga en cuenta que muchas mujeres enfrentan estos cambios tanto emocional como físicamente. Centra su examen físico en la historia y de los acontecimientos en el estado del paciente, en su queja principal. Si hay sangrado vaginal, debe preguntar sobre su calidad y cantidad. Debe observar el sangrado vaginal cuando sea suficiente para causar choque. Si el interrogatorio sugiere un sangrado menos agresivo y no hay evidencia de choque, la privacidad tiene prioridad.
Si el interrogatorio sugiere un sangrado menos agresivo y no hay evidencia de choque, la privacidad tiene prioridad. El examen se remite al departamento de emergencias. Use toallas sanitarias externas para absorber el sangrado y evitar la posibilidad de hipoperfusión. Porque el choque o choque en mente, hipoperfusión o choque en mente, no entiendo. O tenga, más bien diría yo, ok, entonces, use toallas sanitarias para absorber el sangrado y mantener la posibilidad de hipoperfusión o un choque en mente. Bueno, siempre pregunte si hay dolor asociado con el sangrado o flujo vaginal. Nunca inserte nada en la vagina, nunca, para controlar el sangrado, incluido un tampón. El flujo vaginal es una condición que no requiere visualización. Si la paciente no observa sangrado, observe el flujo y pregunte a la paciente sobre las características que notó en su historial. La decisión sobre el transporte se basa en la experiencia de la paciente. Signos vitales son normales, confirman que no es necesario visualizar. La fiebre, las náuseas y los vómitos son comunes en muchas afecciones médicas, pero deben considerarse específicamente importantes en las emergencias ginecológicas. La fiebre siempre debe considerarse un síntoma, un firma de un proceso infeccioso. Cualquier informe de síncope por parte del paciente, específicamente si reporta sangrado vaginal, se considera significativo. Trate a la paciente que reporta esto, el síntoma como siendo. Trata a la paciente que reporta estos síntomas como choque hasta que se demuestre lo contrario. Inteligencia callejera. Durante la evaluación explique al paciente lo que va a hacer y por qué. Esto le ayudará a ganarse su confianza. Evaluar los signos vitales de la paciente, incluido la frecuencia cardíaca, ritmo y calidad, frecuencia, ritmo y calidad respiratorios, color, temperatura, estado de la piel, llenado capilar, tiempo y presión arterial. Considere obtener ortostático, signos vitales ortostáticos. Tengo que mirar esto porque nunca la he visto. Ortostáticos, signos vitales ortostáticos. Signos vitales ortostáticos. Esto nunca la he visto. Los signos vitales ortostáticos miden la presión arterial, el pulso, mientras una persona está acostada y de pie, evaluando la respuesta del cuerpo a los cambios de postura. Ok. Los signos vitales ortostáticos miden la presión arterial y el pulso mientras una persona está acostada y de pie, evaluando la respuesta del cuerpo a los cambios de postura. Esta medición puede ayudar a identificar problemas como hipotensión ortóstica o taquicardia. Ortóstica postural. ¿Por qué se miden los signos vitales ortostáticos? Al evaluar la respuesta del cuerpo a los cambios de postura, el cuerpo regula la presión arterial y el pulso al levantarse para evitar mareos o desmayos. Wow. Identifica los posibles problemas. Los signos vitales ortostáticos pueden revelar cambios significativos en la presión arterial y el pulso al cambiar de postura, lo que puede indicar problemas como hipotensión ortostática, síndrome de taquicardia postural ortostática o deshidratación. Monitorear condiciones médicas. La medición de los signos vitales ortostáticos puede ser parte del seguimiento de pacientes con ciertas condiciones médicas como enfermedades cardíacas o problemas de presión arterial. ¿Cómo se realizan los signos vitales ortostáticos? Posición acostada. Se toma la presión arterial y el pulso con el paciente acostado durante unos minutos. Posición de pie. El paciente se levanta y después de un breve tiempo de adaptación se toma nuevamente la presión arterial y el pulso. Análisis de los resultados.
Se comparan los resultados de la presión arterial y el pulso entre la posición acostada y la posición de pie para identificar posibles cambios significativos. ¿Qué significa un cambio de signos vitales ortostáticos? Hipotensión ortostática. Una caída significativa en la presión arterial. Hipotensión ortostática. Una caída significativa de la presión arterial al levantarse puede causar mareos, aturdimiento, desmayos. Una caída significativa de la presión arterial. Una caída significativa en la presión arterial. Al levantarse pueden causar mareos, aturdimiento o desmayos. Taquicardia postural ortostática. Un aumento en la frecuencia cardíaca al levantarse puede indicar POTS, que es síndrome de taquicardia postural ortostática. Postural orthostatic tachycardia syndrome. Ok. Taquicardia postural ortostática es un aumento en la frecuencia cardíaca al levantarse, puede indicar POTS, una condición que afecta el sistema nervioso autónomo. Otros problemas: cambios en los signos vitales ortostáticos pueden indicar otros problemas, como deshidratación, problemas cardíacos neurológicos. Cambios de signos vitales ortostáticos pueden indicar otros problemas, como deshidratación, problemas cardíacos o neurológicos. En resumen, los signos vitales ortostáticos son una herramienta útil para evaluar la respuesta del cuerpo a los cambios de postura y pueden ayudar a identificar problemas de salud que pueden afectar la presión arterial y el pulso. Ok, esto sí está interesante. Muy interesante. Entonces, no porque aquí donde iba, voy a leer desde acá. Evaluar al paciente y los signos vitales. Yo sé que es más abajito, pero bueno. Incluye la frecuencia cardíaca, ritmo y calidad, frecuencia, ritmo y calidad respiratorios, color, temperatura y estado de la piel, llenado capilar, tiempo y presión arterial. Considere obtener signos vitales ortostáticos. Ahí voy. Si se sabe o sospecha de sangrado, preste especial atención a la presencia de taquicardia y a la hipotensión, lo que podría indicar una hemorragia o choque. Vigile con frecuencia la condición del paciente para detectar cambios. En signos vitales y el estado mental. Considere el uso de métodos no invasivos. La presión arterial, el monitoreo para rastrear continuamente al paciente y la presión arterial. Recordar la oximetría de pulso en las lecturas. Pueden no ser precisas en el contexto de hipovolemia. Considere el uso de métodos no invasivos de presión arterial, el monitoreo para rastrear continuamente al paciente y la presión arterial. Obviamente, pues la esposa, el cuff, puta, ¿cómo se dice en español? Para medir la presión arterial, ¿cómo se llama? La banda. Recordar la oximetría de pulso y las lecturas pueden no ser precisas en el contexto de hipovolemia. Revaloración. Repita la evaluación primaria. Revaluar los signos vitales, la queja principal. Revaluar los pacientes los signos vitales cada 5 minutos. Para identificar hipoperfusión por pérdida excesiva de sangre. Si el paciente muestra signos de choque, iniciar tratamiento y transporte rápido. ¿Cómo mejora la condición del paciente con las intervenciones? Identifique y trate cualquier cambio en el estado del paciente. Por ejemplo, si el paciente parece estar perdiendo conocimiento, colóquelo en posición de supino.
posición de supino y la reevaluación. Finalmente, preste especial atención a las necesidades de su paciente. Respete su deseo de conversar o guardar silencio. Tranquilícela con calma. Explíquele que el personal del hospital comprenderá su condición y estará bien capacitado para tratarla. Hay pocas intervenciones que se pueden o se deben realizar en una paciente con una condición ginecológica. Si la paciente presenta sangrado vaginal, trátela por hipoperfusión o choque. Manténla abrigada, obviamente. Colóquela en posición supina y proporciónele apoyo completamente de oxígeno, incluso si no tiene dificultad para respirar. Considere soporte vital avanzado. Interceptar para reposición de líquidos dependiendo de los tiempos de transporte y protocolos locales. Luego transporta al centro de recepción apropiado más cercano. Notifica al personal del hospital receptor toda la información relevante, incluida la posibilidad del embarazo, para que se pueda preparar para una respuesta adecuada. Documente cuidadosamente el estado de la paciente, su queja principal, la escena y todas las intervenciones, específicamente en casos de agresión sexual. Palabras de sabiduría. Las emergencias ginecológicas pueden ocurrir a cualquier edad de la vida de una mujer. Concéntrese en evaluar y corregir los síntomas de la paciente y considere el traslado rápido como parte importante de la llamada. Atención médica de emergencia. Siempre que atienda a pacientes con emergencias ginecológicas, debe mantener la privacidad de la paciente tanto como sea posible. Si la paciente está en un lugar público, móvela a la ambulancia. Gane la confianza de la paciente. Comuníquese adecuadamente. Si es posible, pida a una mujer EMT participar en el cuidado de la paciente. El sangrado vaginal interno excesivo puede tener muchas causas, posiblemente conducir a hipoperfusión o choque. Determinar la causa del sangrado debe considerarse menos importante que tratarlo. El choque y transportar a la paciente a un centro adecuado. Use toallas sanitarias en los genitales externos para absorber la sangre, y la mayoría de las mujeres usan toallas sanitarias antes de su llegada, así que puede continuar con este procedimiento. Documente la cantidad de toallas sanitarias que se empaparon con sangre. Si la mujer usa un tampón en lugar, no es necesario que se lo retire. El sangrado vaginal rara vez es lo suficientemente significativo como para causar hemorragia o choque, pero el paciente debe recibir tratamiento para choque. Sin embargo, aplicar oxígeno, mantener al paciente en supino y cálido y trasladarlo rápidamente al hospital. Los genitales tienen una abundante inervación, lo que hace que las lesiones sean muy dolorosas. Trate cualquier laceración externa, abrasión o desgarro con compresas estériles, aplicando presión local para controlar el sangrado. Un vendaje tipo pañal para sujetar los apósitos en el lugar. Deje cualquier cuerpo extraño colocado después de estabilizarlos con vendajes. Bajo ninguna circunstancia debe empacar ni colocar apósitos dentro de la vagina. Continúe evaluando a la paciente mientras la traslada a urgencias. Contusiones y otros traumatismos cerrados requerirá cuidado en la evaluación hospitalaria, no en la prehospitalaria. Las emergencias ginecológicas pueden involucrar cantidades importantes de sangre y fluidos corporales. El PPI debe siempre considerar el uso de guantes, protección para los ojos y mascarilla. Evaluación y manejo de condiciones específicas.
Enfermedad inflamatoria pélvica. Un paciente con identificación con Pelvic Inflammation Disease reportará dolor abdominal. El dolor generalmente comienza durante o después de la menstruación normal, por lo que es importante preguntar sobre la fecha de la menstruación del paciente. Obviamente, la última menstruación es un detalle importante de la historia clínica de la paciente. El dolor puede ser sordo y empeorar al caminar. Otros síntomas pueden incluir flujo vaginal, fiebre y escalofríos, y dolor o ardor al orinar. Las pacientes suelen presentar una marcha distintiva que parece arrastrar los pies al caminar. El tratamiento prehospitalario es limitado y generalmente se recomienda el traslado no urgente. Como se mencionó anteriormente, el PID en sí misma rara vez pone en peligro la vida, pero es lo suficientemente grave como para requerir transporte y evaluación en el hospital. Consejos de seguridad. Recuerde que muchas enfermedades de transmisión sexual también pueden transmitirse por contacto con sangre. Algunos ejemplos de estas enfermedades incluyen sífilis y muchos tipos de hepatitis y virus de inmunodeficiencia humana. Agresión y violación. Agresión sexual y violación. Desafortunadamente la agresión sexual es un ataque contra una persona que es de naturaleza sexual, siendo el más común de ellos la violación. La violación es la relación sexual impuesta por la fuerza a otra persona contra su voluntad, pero la agresión sexual es un ataque a otra persona que es de naturaleza sexual. Ok, dos cosas diferentes. Es un ataque y la otra es la acción. Son sucesos demasiado comunes. Según la encuesta del gobierno, aproximadamente el 18% de las mujeres, que es una de 5 en Estados Unidos, informó haber sido violada durante su vida. Y 1 de cada 3 han sido abusadas sexualmente de alguna forma, a menudo antes de los 12 años. Dios mío. Los paramédicos llamados para tratar a la víctima de agresión sexual o abuso sexual real o presunta violación se enfrentan a muchos problemas complejos, desde problemas médicos obvios hasta graves problemas psicológicos y legales. Usted podría ser la primera persona con la que la víctima tenga contacto después del encuentro, y la forma en que gestione la situación desde el primer contacto hasta el tratamiento y el traslado puede tener un impacto duradero tanto para el paciente como para usted. Ser profesional, respetuoso y sensible es importante. Miércoles. Voy a señalar esto en casa de... Al realizar su evaluación, tenga en cuenta la información que sugiere el posible uso de datos de violación o drogas de club. El paciente puede no ser consciente del consumo de drogas en la agresión, o sea, en el assault, pero la incapacidad de recordar el evento debería generar sospechas. Si bien el alcohol es la cita más utilizada por violación, ¿por qué? Violación de drogas, ya pues, drogas como Rohypnol, es el flunitrazepam, conocido como Rufus, el GHB, el ácido gamma hidroxibutírico, conocido como éxtasis líquido, wow. Retalar, que es la ketamina, conocido como Special K, el clonopin, que es el clonazepam, el MDMA, conocido como éxtasis, y el Xanax, que es el aprazolam. Son drogas que se usan típicamente durante la agresión sexual y violación, con el propósito previsto de incapacitar a la persona. Miércoles. Las drogas que se agregan a la bebida de una persona pueden pasar desapercibidas porque a menudo no tienen un efecto color,
olor o sabor. Los efectos pueden ser inmediatos y se intensifican con el alcohol. La persona puede sentirse débil y confundida e incluso perder el conocimiento. Estas drogas causan relajación muscular y pérdida de masa muscular. Miércoles. Lo que puede hacer que las víctimas sean más dóciles durante la agresión sexual. Si estos medicamentos todavía están en el sistema del paciente durante su evaluación, puede ver hipotensión, bradicardia, molestias abdominales, dificultad para respirar, convulsiones, coma y hasta la muerte. Voy a ponerlo acá esto yo lo voy a poner amarillo y otro acá es las drogas. Así que a person aquí. Porque la agresión sexual y la violación son delitos. Generalmente se puede esperar que la policía intervenga desde el principio en la situación. En muchos casos, los servicios médicos de emergencia pueden ser llamados por las fuerzas del orden. Los agentes de policía generalmente tienen formación médica básica. Muchos estados exigen al menos formación básica en el equipo de primera respuesta, el personal médico de emergencia. Sin embargo, la formación primaria de los agentes de policía se centra en la investigación de delitos, no en la atención del paciente. Una violación, la víctima acaba de sufrir un trauma grave, tanto físico como mental. Lo último que una víctima quiere es dar un informe conciso. Eso es verdad. Y detallado de lo ocurrido. Si intenta recuperar información del paciente de esta manera, lo más probable es que la víctima se cierre. Siempre que sea posible, una mujer víctima de una violación se debe dar la opción de ser tratada por una mujer, EMT, porque el paciente puede estar experimentando sentimientos encontrados hacia los hombres. Estos sentimientos obstaculizan la evaluación del paciente y su bienestar. El trabajo de las fuerzas del orden es resolver el crimen, arrestar al perpetrador y asegurar que se haga justicia. Su trabajo como EMT es manejar los aspectos médicos y psicológicos del caso. Entonces, vamos a señalar esta parte. Vamos a señalar esto hasta acá. Entonces, el trabajo de las fuerzas del orden es resolver el crimen, arrestar al perpetrador y asegurar que se haga justicia. Su trabajo como EMT es manejar aspectos médicos y psicológicos del caso y actuar como defensor del paciente. Para desarrollar la capacidad es importante que se concentre en varios componentes clave. El primer componente del tratamiento médico del paciente: sufre la víctima lesiones físicas, presenta lesiones que pongan en peligro su vida, refiere dolor del paciente. El segundo componente es la atención psicológica del paciente. No lo interroguen ni intente obtener información para beneficio de la policía. Estos asuntos serán tratados posteriormente por el personal del hospital y la policía. No juzgue al paciente y protéjalo del juicio de otras personas. Présteles el lugar de los hechos. Es posible que se haya cometido un delito y debe ser consciente de ello. Muchas mujeres afirman sentirse violadas al ser sometidas a interrogatorios, críticas o incredulidad. Por último, recuerde que se encuentra en la escena de un crimen y el cuerpo de la víctima forma parte de ella. Si bien su trabajo consiste en tratar los aspectos médicos del incidente y no recolectar pruebas, aún tiene la responsabilidad de preservarlas. No corte la ropa ni tire nada de la escena. Coloque la ropa manchada de sangre y cualquier otra cosa que pueda hacer evidencia. Separe las bolsas de papel, no de plástico. Solicite bolsas para evidencia
o sobre bolsas de evidencia a la policía si es necesario. Las bolsas de papel permiten que los artículos húmedos se sequen. Las bolsas de papel permiten que los artículos húmedos se sequen naturalmente, mientras que la de plástico favorecen la proliferación de moho y pueden destruir la evidencia biológica. Interesante, ya, se me va a olvidar ese aspecto incluso. Puede ser necesario disuadir suavemente al paciente de que se limpie ella misma. Las víctimas tienden a querer borrar la humillación y la vergüenza de la agresión. Se pueden destruir pruebas valiosas. En este proceso también se debe disuadir a la paciente de orinar, cambiarse de ropa, defecar o enjuagarse la boca. Será fotografiada y examinada por enfermeras capacitadas en agresión sexual. Y el examen y el manejo, a veces llamado agresión sexual, también requieren enfermeras examinadoras, enfermeras SANE o personal policial, y la evidencia debe ser lo más precisa posible. Si no puede disuadir a la paciente de tomar estas medidas, respete sus sentimientos. Algunos pacientes pueden rechazar el transporte por completo y tienen derecho a hacerlo. En tales casos, siga la política o procedimiento de rechazo de tratamiento de su sistema por agresión sexual. Víctima sin juzgar ni menospreciar sin victimizar ni juzgar ni menospreciar al paciente. Su compasión es la mejor herramienta para ganarse la confianza del paciente y animarlo a buscar ayuda. Si el paciente rechaza el transporte, ofrézcale llamar al médico local, violación, centro de crisis para ella. Muchas comunidades tienen centros, a ver cómo dice aquí. Ok, entonces devolvemos otra vez ese pedazo. Si el paciente rechaza el transporte, ofrézcale llamar al médico local del centro de crisis por violación para ella. Muchas comunidades tienen centros de crisis por violación con líneas directas de apoyo a las víctimas. Contar con un defensor profesional en lugar de los hechos puede ayudar a la paciente a afrontar el trauma, y este puede explicar mejor en detalles más compasivos sobre la necesidad de preservar la evidencia. Muchos defensores de las víctimas muchas víctimas de violación son los propios sobrevivientes del trauma. Pueden brindar apoyo al paciente en el hospital durante cualquier examen físico. Inteligencia callejera. Mantenga una lista de recursos locales que pueda proporcionar a alguien que haya experimentado una agresión sexual, aunque su paciente quizás no se sienta cómodo hablando en ese momento. Saber que hay personas que pueden ayudarlo cuando esté listo puede brindarle tranquilidad y ánimo más adelante. Tome la historia clínica del paciente y limite el examen físico y una breve evaluación para detectar lesiones potencialmente mortales. Trate todas las demás lesiones como contusiones o laceraciones según los procedimientos y protocolos adecuados para su caso. Los servicios médicos de emergencia, para su caso, los sistemas de los servicios médicos de emergencia se seguirán las precauciones estándar. Examine el área vaginal solo si hay evidencia de sangrado que necesite tratamiento. Cubre y proteja al paciente de observadores curiosos. Examinar y entrevistar al paciente con un mínimo de personal presentes. Trasladarlo en la ambulancia si es necesario. El informe del paciente es un documento legal. En caso de que el caso resulte, se puede solicitar una citación para un arresto y posterior juicio. Mantenga el informe conciso y registre únicamente lo que declaró el paciente en sus propias palabras. Use comillas para indicar que está reportando la versión de los hechos de la paciente. No inserte su propia opinión sobre si la paciente fue agredida sexualmente o violada, ni ofrezca conclusiones que confirmen o refuten su versión de los hechos. Concéntrese en los hechos, registre todas las observaciones durante el examen físico.
el estado emocional de la paciente, el estado de su ropa y las lesiones evidentes, etc. Recuerde que la violación es un diagnóstico legal, no un diagnóstico médico. Recuerde que la violación es un diagnóstico legal, no un diagnóstico médico. El diagnóstico médico y el equipo solo puede establecer si hubo relación sexual. Un tribunal debe decir si la relación sexual fue infligida por la fuerza contra su voluntad. El siguiente cuadro enumera los principios de tratamiento que deben utilizar al tratar a la víctima con agresión sexual. Ya vamos a acabar, muchachos. Y dice así: además, los principios de tratamiento habituales que se aplican a todas las víctimas sigan los pasos especiales al tratar a pacientes que han sido agredidos sexualmente. Documentar la historia del paciente, la evaluación del tratamiento y la respuesta al tratamiento. Documentar la historia del paciente, la evaluación, el tratamiento y la respuesta al tratamiento en detalle, porque puede que tengas que aparecen en el tribunal muchos años después. No especule, registre solo los hechos. Completa el historial de sample objetivamente. Siga las políticas de la escena del crimen, establecidas por su sistema para proteger la escena y cualquier posible evidencia para la policía. En particular, las políticas sobre la recolección de evidencia. Si el paciente tolera lo que envuelvan en una sábana quemada esterilizada. Una sábana quemada esterilizada. Esto puede ayudar a los investigadores a encontrar cabello, líquido o fibras del presunto agresor. No examine los genitales a menos que haya sangrado importante. Si se introduce un objeto en los genitales en la vagina o recto, no intentes quitarlo. Siempre que es posible, reducir la ansiedad del paciente mediante el uso de un EMT del mismo género que el paciente. Disuadir al paciente de bañarse, orinar o limpiarse cualquier herida hasta que el personal del hospital haya completado una evaluación. Disuadirlo. Manipular la ropa del paciente lo menos posible, colocando ropa o cualquier otra evidencia en bolsas de papel. Si el paciente insiste en orinar, pídale que lo haga en un recipiente estéril. Si está disponible, también deposite el papel higiénico en una bolsa de papel. Sella y etiquete la bolsa para las autoridades. Esto puede ser una prueba crucial. Si es posible, transporta al paciente a un hospital con personal especializado, como por agresión sexual. Deberán haber enfermeras examinadoras SANM que pueden evaluar completamente a estos pacientes, realizar exámenes médicos y forenses, brindan todos los aspectos de la atención médica y de apoyo para estos pacientes. A menudo, la intervención más importante para la agresión sexual, los pacientes reciben tranquilidad, son los traslados a un centro que cuenta con personal certificado para realizar el examen físico adecuado. En este tipo de casos, recordarle a la paciente que está segura con usted y que el personal del hospital y la policía la cuidarán bien, puede ayudar a tranquilizarla. A veces, la simple presencia de una mujer EMT puede ser emocionalmente útil. No insista a que el paciente le hable, pero escúchelo atentamente y no lo juzgue. Si quiere hablar, recuerde que las víctimas de agresión sexual también pueden necesitar asistencia médica. Por lo tanto, trate las lesiones médicas, pero recuerde también garantizar la privacidad del paciente y brinde apoyo emocional. Aunque la mayoría de los casos de agresión sexual, si los hombres atacan a las mujeres, es importante recordar que es posible que un hombre sea agredido sexualmente o que el agresor sea hombre o mujer. Los principios de atención mencionados anteriormente siguen vigentes y la probabilidad de trauma psicológico es igual de alta, obviamente.
y terminamos este capítulo, pero que hay algo que sí, terminamos el capítulo, pero hay algo que quiero buscar. Pucha. Aquí. Recuerde que la violación es un diagnóstico legal, no un diagnóstico médico. El equipo legal puede establecer solo cuando ha ocurrido la interlocución sexual. Una corte debe decidir cuando la intersección sexual fue forzada, interfería en contra de su voluntad. Ahora aquí sí encuentro. No deja. Pero por aquí estaba que todo eso se tiene que poner en Protected Person Course onlookers. ¿Dónde está? Paperbacks. Acá. Esta parte. Y dice que aunque su trabajo consiste en tratar aspectos médicos del incidente y no recopilar pruebas, aún tiene la responsabilidad de preservarlas. No corte la ropa ni tire nada de la escena. Coloque la ropa manchada de sangre y cualquier otra cosa que pueda hacer evidencia en bolsas de papel separadas, no de plástico. Solicite bolsas para evidencia a la policía si es necesario. Bolsas de papel permiten artículos húmedos se sequen naturalmente, mientras que los de plástico favorecen la proliferación de moho y pueden destruir la evidencia biológica. Y así hemos acabado el capítulo 24. Y vamos al siguiente capítulo, que es la descripción de trauma. 25. Trauma overview: bleeding, soft tissue injuries, face and neck injuries, head and spine injuries, chest injuries, abdominal and genital injuries, orthopedic injuries, and environmental emergencies. ¿Hasta qué capítulo? Hasta el 33. Ya ahí pues vienen obstetricia, extensión neonatal y así. Y ya casi con esto acabamos nuestro capítulo. Bastante.
Bueno, y ahí vamos, muchachos. Bueno, entonces ya sabemos y sigamos adelante con esto para poderlo acabar muy pronto. Que pasen buena noche.